Bueno, vamos a hablar ahora sobre el tema de reclutamiento forzado en materia del conflicto armado colombiano y el tema de los bombardeos a los campamentos. Entonces, bueno, aquí está el tema, reclutamiento forzado, menores y bombardeos en Colombia. Entonces, la situación es compleja. El conflicto armado colombiano ha llevado a varias situaciones muy particulares, como zonas de ausencia del Estado, donde en efecto el Estado no hace presencia ni social, ni militar, ni políticamente, haciendo que, digamos, ciertas zonas del país queden abandonadas y a merced de los grupos armados al margen de la ley. Esa situación lo que genera es que ellos puedan realizar todo lo que ellos quieran frente a la población civil y una de las cosas es el reclutamiento forzado. Entonces, llega la problemática del reclutamiento forzado. En cierta época se decía que en efecto los jóvenes de las áreas rurales del país no prestaban servicio militar al Estado, sino prestaban servicios militares a la FARC y a otras guerrillas, quienes llegaban a los pueblos y reclutaban en efecto de manera forzosa a los muchachos de 14 y 15 años. La situación de las juventudes de las zonas rurales es bastante compleja. En principio, la pobreza, la falta de educación, la falta de oportunidades de trabajo y fuera de eso, la presencia de grupos guerrilleros y al margen de la ley que generan un grado de violencia absurda y que, entre otras cosas, los reclutan forzosamente. Incluso antes de los 14 años. Reclutan a hombres, reclutan a mujeres eh, de forma indiscriminada y para los hombres, digamos, el tema del actuar de forma obligatoria dentro de grupos al margen de la ley es bastante complejo. Los ingresan y los enseñan a matar, los enseñan a realizar delitos y después es casi imposible que puedan salir después de haber ingresado a las filas de esas personas porque amenazan a sus familias, los amenazan a ellos mismos con la deserción y viene toda la problemática de toda una vida de delincuencia dentro de organizaciones criminales. La situación es que sí, desde el punto de vista internacional, el reclutamiento forzado, por lo menos en el Código Penal, está penalizado en el artículo 162, que dice el que con ocasión y en desarrollo de un conflicto armado reclute menores de 18 años, los utilice o los obligue a participar directa o indirectamente en las hostilidades o en ocasiones o en acciones armadas, incurrirá de prisión de tanto a tanto. En efecto, el Código colombiano, con la problemática que existe en Colombia de conflicto armado, ha tipificado esta conducta y le ha colocado una pena bastante significativa en virtud de lo que viene pasando precisamente en las áreas urbanas en Colombia. Es una situación bastante compleja que no solamente es propio de los grupos armados, sino también de las organizaciones criminales y de las pandillas, porque estamos hablando de que el reclutamiento de menores de edad se hace por parte de pandillas, por parte de organizaciones armadas, de grupos armados y en síntesis de todos los grupos que vienen actuando al margen de la ley en Colombia, que se han llamado las BACRIM, las pandillas, los carteles y los grupos armados propiamente dichos, que en su momento eran los paramilitares, la guerrilla, y en estos momentos, pues en efecto, se está hablando de una de las guerrillas que está pendiente de realizar negociaciones como el ELN y disidencias de la FARC. Entonces, ahí está la tipificación de la conducta. El reclutamiento forzado desde el punto de vista internacional
aparece en el artículo octavo del Estatuto de Roma como un crimen de guerra. Se establece como un crimen de guerra reclutar o alistar niños menores de 15 años en las Fuerzas Armadas o grupos o utilizarlos para participar activamente en hostilidades. Eso es un crimen de guerra y tiene su partida o tiene su fundamento en los convenios de Ginebra, en el protocolo 2 de los convenios de Ginebra, en su artículo cuarto, donde dice, los niños menores de 15 años no serán reclutados en las fuerzas o grupos armados y no se permitirá que participen en las hostilidades. Entonces, esto recuerda a aquellos últimos días del nazismo, donde los nazis utilizaron a niños de 12 y 13 años como soldados para tratar de aguantar a las potencias aliadas que venían hacia Berlín, a tomarse a Berlín, y comenzaron a reclutar a niños menores de 12 y 15 años. Entonces, desde el punto de vista internacional, la protección es de niños a partir de los 15 años. Desde el punto de vista colombiano, la protección inicia, se termina, digamos, a los 18 años. Es decir, los menores de 18 años están protegidos en este tema del reclutamiento forzado, a pesar de que aquí, digamos, desde el punto de vista internacional, solo se proteja hasta los 15 años. Ahora, ¿cuál es la problemática frente a esta situación? ¿Pueden ser los menores un objetivo militar? Entonces, en Colombia se ha dado la discusión precisamente a partir de los bombardeos que realizan las Fuerzas Armadas a los campamentos que tiene la guerrilla y que tienen los grupos armados. Y se ha venido hablando precisamente de cómo es que las Fuerzas Armadas han venido a bombardear a menores que han sido reclutados forzosamente. Entonces, ya se ha planteado desde el punto de vista del ministro del Interior que se queda prohibido que las Fuerzas Armadas bombardeen eh, campamentos donde se encuentren menores de edad, haciendo prevalecer el derecho a la vida sobre, digamos, la necesidad militar, por decirlo de alguna manera. Entonces, aquí viene la situación, y ¿pueden ser los menores un objetivo militar? ¿Son población civil o son partes del conflicto? Y aquí viene la problemática que se viene a generar. Los principios del derecho internacional humanitario son distinción, precaución, proporcionalidad y necesidad militar. La distinción obliga a cada una de las partes a hacer una diferenciación entre civiles y combatientes. Entonces ahí está, digamos, el tema de si son civiles o si son combatientes. Y la obligación de las partes es diferenciar para objetivos militares quiénes son combatientes y quiénes son civiles. Y ese es un fundamento que permite, digamos, el tema de reclutamiento forzado, porque el reclutamiento forzado es una actuación ilegal en contra de civiles, en contra de personas que no deben de ser reclutadas. Y en efecto, digamos, son los menores de edad que no pueden ser reclutados forzosamente. Entonces, ¿quién es el responsable del reclutamiento forzado? Los grupos armados que digamos, reclutan a los menores a la fuerza. Entonces, el responsable de ese crimen internacional, que es un crimen de guerra, es la organización y las personas que la conforman que hacen reclutamiento forzado de menores de edad. Y ahí viene la situación. En todo momento, en todas las actuaciones, las partes deben realizar la distinción entre civiles y combatientes. Precaución. El, digamos, el principio de precaución aplica precisamente en las operaciones para establecer
que en cada operación se va a tomar todas las medidas necesarias para evitar atacar objetivos civiles y personal de la población civil. Entonces, cuando se vaya a realizar una operación, es necesario que la parte que vaya a realizar la operación militar realice todos los actos de precaución para evitar dañar civiles y dañar objetivos civiles. De tal manera que si no toma esas medidas y esas precauciones en cada caso particular, hay una responsabilidad del mando que dirigió la operación. Proporcionalidad. La proporcionalidad implica analizar desde el punto de vista de los fines con respecto a los propósitos de cada operación y analizar los daños versus los beneficios que se van a obtener en la respectiva operación armada. Entonces, se va a realizar un ataque y hay que analizar si el ataque es proporcional entre digamos, el objetivo a seguir, el beneficio a seguir, versus el daño que se va a ocasionar. Entonces viene la problemática, por ejemplo, con los daños ambientales que puede generar un ataque armado. Entonces, vendría el tema de la proporcionalidad que tendrían que analizar, en efecto, los jefes de la respectiva organización o grupo militar antes de realizar la conducta y determinar si pueden o no pueden minimizar los daños que puede ocasionar su conducta. Entonces, por ejemplo, van a atacar una hidroeléctrica, pero si con ese ataque de esa hidroeléctrica lo que buscan es, digamos, debilitar a su contraparte en el tema de la energía, pero si ese ataque conlleva al sufrimiento innecesario de la población civil por quedarse sin energía, ahí vendría, digamos, el tema de la proporcionalidad y que tendría, digamos, el ataque. Y fuera de eso, si estamos hablando de hidroeléctrica, habría que ver si se va a hacer, digamos, un ataque que implique un desbordamiento de esas aguas o un perjuicio a la ecología innecesario, pues ahí no habría principio de proporcionalidad. La necesidad militar es el último principio en el cual se pueden utilizar todas las ventajas militares de armamento, de estrategia, de personal para lograr, digamos, los objetivos. Pero esa necesidad militar tiene como limitación que no se puede utilizar para el exterminio de la contraparte. Vamos a vencer a la contraparte, pero no a exterminar. Entonces, una vez analizados estos principios del derecho internacional humanitario, vamos aquí con el tema de los bombardeos a los campamentos guerrilleros. Entonces, ¿qué es un campamento guerrillero? ¿Un objetivo civil o un objetivo militar? Entonces, primero es un objetivo militar. ¿Es posible bombardearlo? Sí es posible bombardearlo porque no es un objetivo civil, no es un edificio civil donde vivan civiles, no es un hospital, no es un centro de culto, no es, digamos, un edificio que cumpla funciones civiles, sino que en efecto se trata de un objetivo militar donde se encuentra, digamos, digamos, una de las partes del conflicto. Es como si se atacara, digamos, un batallón o una estación de policía o un puesto de avanzada militar. El campamento guerrillero es un objetivo militar. ¿Qué es un laboratorio clandestino de drogas? Un objetivo militar también es un objetivo militar en virtud de que se realizan delitos, a partir de ahí se realizan delitos y que tienen como base, digamos, la economía del grupo guerrillero. ¿Qué es un menor armado integrante de un grupo guerrillero?
desafortunadamente no podemos decir que es un civil. Es en efecto una parte del conflicto, una vez armado, una vez, digamos, vestido con prendas del respectivo grupo armado y teniendo un arma en sus manos, pues no podríamos hablar de que se trate de un civil, sino que es una parte del conflicto. Así, por ejemplo, en Irak, en Afganistán, que se utilizaban a niños de 12, de 14 años como bombas humanas o sacando una granada o sacando un fusil para disparar en contra de los soldados, pues no hay nada que hacer. Cuando ocurre eso, el niño, si sea de 11, de 12 años, ya no es un civil, sino es una parte del conflicto. Y como parte del conflicto, eh, tiene que ser, puede ser atacada en virtud de la situación del conflicto armado. Es un colaborador logístico de la guerrilla. Y ahí viene la problemática que se genera. Colaborador logístico, el que le consigue las armas, el que le consigue los alimentos, el que le consigue, digamos, las medicinas, el que le consigue los uniformes, los zapatos. Eso es un colaborador logístico. Y aquí viene el tema. ¿Son partes del conflicto o no son partes del conflicto? Y viene el tema de, por ejemplo, del tema del espionaje, de realizar labores como, por ejemplo, la limpieza, la cocina. Toda esa situación son operadores logísticos. Y aquí viene la problemática. Si, por ejemplo, existe un cocinero dentro de un buque de batalla, no podríamos decir que ese cocinero de buque de batalla sería un civil. Es en efecto, hace parte de esa logística que va detrás de las partes del conflicto y desafortunadamente debe entenderse como una parte del conflicto. Así sea, digamos, el tema digamos, de la logística por encontrarse ahí y ayudar en ese tipo de situaciones, se considera como parte del conflicto. Eh, ¿Qué son daños colaterales? Los daños colaterales son aquellos que desafortunadamente con el principio de precaución y el principio de distinción, las partes hicieron todo lo necesario para evitar que objetivos civiles o civiles se vieran dañados dentro del operativo, pero desafortunadamente, aún así, con todas las medidas y las precauciones dadas, se dañaron civiles. Entonces ahí viene el tema del principio de proporcionalidad para establecer también eh, el daño realizado a los civiles frente al beneficio obtenido, digamos, con la estrategia militar. Entonces son varias cosas que hay que analizar y son los cuatro principios que están en juego en esa situación. Entonces, vamos a atacar un campamento militar y la situación es distinción. En principio se habla de un objetivo militar. Precaución, vamos a ver si ese objetivo militar no se encuentra cerca de civiles. Y esa era la problemática y el tema de, por ejemplo, de las estaciones de policía que se encontraban cerca de casas de civiles y de edificios civiles. Entonces, el atacante tiene que tener la precaución de evitar dañar esos edificios civiles y concentrarse en el objetivo militar. Cuando estamos hablando de laboratorios clandestinos, no estamos hablando de campamentos de la guerrilla, el principio de precaución frente a objetivos civiles sí tiene que determinarse si en efecto ese campamento o ese laboratorio se encuentra cerca de poblaciones civiles para evitar dañarlas. El principio de proporcionalidad implicaría entonces que en efecto si se encontraran civiles o se encontraran personas cerca, habría que realizar todas las medidas necesarias para evitar que se dañaran precisamente a esos civiles y a esos objetivos civiles, perdón, objetivos civiles no, esos edificios civiles que pueden verse comprometidos. La necesidad militar, en este caso de los bombardeos, estaría establecida principalmente
con el uso de aviones y el uso de bombas como una ventaja militar dada. Y ahí vendría la situación, cuán ventaja o cuán efectivos son los bombardeos respecto de, digamos, un ataque armado con soldados. Entonces, ¿cuántas vidas se estarían evitando vulnerar si se tratara de ataques armados con soldados en vez de un bombardeo? Entonces, aquí se presenta, digamos, toda la discusión respecto de los bombardeos y donde hay que decir que en efecto, si estamos hablando de un campamento o de un laboratorio, hay un objetivo militar. Si estamos hablando, así sean de menores de edad armados, son partes del conflicto y es posible realizar bombardeos en ese tipo de circunstancias. Impedirlos como si estos fueran civiles, pues no va acorde con las reglas y los principios del derecho internacional humanitario. Por lo tanto, hay que tener en cuenta estas circunstancias porque, digamos, dadas las situaciones del conflicto armado, lo que le correspondería a la guerrilla, que además de estar reclutando menores de edad de manera ilegal, estaría utilizando a los menores de edad como rehenes o como escudos humanos para evitar ser bombardeados por el Ejército Nacional.